Capítulo 3. Aférrate a la esperanza. Parte 6. Un Hajime demacrado pero ileso volvió a la plataforma donde los demás estaban esperando, conió alegremente junto a él. Sea y Cory corrieron hacia él en cuanto aterrizó. Yue-san, Hajime-san. ¿Te encuentras bien? ¿Por qué no es así? Tío, San era tan guay hace unos segundos que creo que me han dejado cicatrices de por vida. Hajime-kun, Yu. Escucha esto. Tío parecía una hermana mayor por una vez. Fue aterrador. Lo primero que se le salió de la boca no fueron las quejas sobre cómo Hajime y Yu estaban coqueteando demasiado, o los elogios por el nuevo hechizo de Yu, sino el terror con respecto a la transformación de Tío. Ustedes dos, hay un límite a lo groseros que pueden ser. Ah. Pero, ay, tus insultos se sienten tan bien. Tío se movió de placer, como la pervertida que era. Por lo que parece, había vuelto a la normalidad. A mí me parece su habitual perversión. Sí, es tan patética como siempre. Tío se desmoronó en el suelo, todo su cuerpo temblando de éxtasis. Parecía que su legendario modo dragón había sido un producto de la emoción que invertía la magia. Solo bajo sus efectos había actuado con normalidad. Sea y Cory probablemente no volverían a ver nunca más al espeluznantemente frío y aterradoramente confiable tío. Si eso era algo bueno o no, nadie lo sabía. Después, Cory utilizó la magia de la restauración para curar a todos, y se tomaron un breve descanso para comer algunas raciones y recuperar el aliento. Ninguno de ellos abordó el tema de cómo habían actuado bajo sus emociones invertidas. Muchos de los eventos eran incómodos de hablar, y ninguno de ellos realmente quería recordar lo que había pasado de todos modos. Justo cuando todos empezaban a sentirse descansados, casi como si el laberinto les hubiera estado esperando para recuperarse, la parte del gran árbol cerca del techo comenzó a brillar. Con un fuerte crujido, una rama comenzó a crecer desde la sección brillante. Se extendió hacia abajo, en dirección a la plataforma del grupo. Una vez que llegó, se enroscó alrededor de la plataforma de madera y se convirtió en otro camino. Luego, la madera en su superficie ondulaba y se estiraba hasta convertirse en un conjunto de escaleras. Realmente espero que ese último juicio fuera el último, dijo Hajime con una sonrisa de pesar. Las secuelas de la sobrecarga aún no habían desaparecido por completo. Yu y los demás asintieron con la cabeza. Koki se estaba acercando mentalmente a sus límites, y rezó fervientemente para que no hubiera más batallas. El grupo subió por las escaleras y encontró un vacío familiar que los saludaba en la parte superior. El círculo mágico interior era visible esta vez. Una vez que todo el mundo estaba dentro, empezó a brillar, y fueron teletransportados una vez más. Esta vez, Hajime y los demás se encontraron dentro de un jardín. El aire era fresco, y el cielo deslumbrantemente claro. El jardín era del tamaño del gimnasio de la escuela de Hajime. Los canales entrecruzaban el césped limpio, con agua cristalina fluyendo a través de ellos. Los árboles se espaciaban a intervalos regulares, cada uno de los cuales producía una fruta de aspecto delicioso. Dentro del anillo de árboles había un edificio blanco como la tiza. Hajime y los demás habían sido teletransportados a un rincón del jardín, a poca distancia del edificio. Los puentes se extendían en las 4 direcciones, y había un círculo mágico a sus pies. «Hey, Nagumo, ¿es eso?» Emocionado, Koki señaló hacia un árbol que era más grande que el resto. Se alzaba sobre los otros desde el otro extremo del parque. Como la plataforma sobre la que estaban parados, crecía en una isla rodeada de canales. Cerca de sus raíces había una llamativa tabla de piedra. Hajime extendió una mano para detener a Koki, y examinó cautelosamente sus alrededores. Una rápida mirada le dijo que estaban a gran altura. Pasado el jardín, solo había cielo azul en todas las direcciones. Tío caminó cuidadosamente hasta el borde de su plataforma y miró hacia abajo. Increíble. Maestro, parece que esta es la cima del gran árbol. A las palabras de tío, Hajime y los demás también se amontonaron en el borde. Mirando hacia abajo, confirmaron lo que tío había dicho. Debajo de ellos se extendía un denso mar de niebla. Obviamente estaban en lo alto del bosque Altina. Y lo único que se elevaba por encima de las nieblas del bosque era el Uralt, el árbol sagrado. Sin embargo, Hajime señaló una contradicción en el razonamiento de tío. Espera, esto no tiene sentido. Cuando llegamos aquí en Fernir, no vimos nada como esto. Si la niebla está tan abajo, este jardín debe estar al menos a 400 metros. Lo que significa, Hajime se calló al notar otra inconsistencia. Cuando vieron por primera vez el gran árbol desde abajo, estimaron que su tamaño significaba que las copas de sus ramas se elevaban sobre el mar de niebla. Sin embargo, nunca habían sido capaces de verlo mientras atravesaban el mar de árboles en Fernir. Ya veo.
Alguien debe haber usado magia de ocultación en él, sí. Podrían haber usado magia espacial para doblar la luz a su alrededor, o simplemente mover la copa del árbol a un plano completamente diferente. O usó magia espiritual de alto nivel para interferir con la percepción de cualquiera que lo mire, incluso, Yu dio la opinión de un experto sobre cómo Altina había logrado esconder el árbol. La magia negra también podría interferir con las percepciones de la gente. Pero no a esta escala. Lo que significa que era probable que Altina hubiera usado algún tipo de magia de la era de los dioses para esconder el árbol. Yu tenía algunas teorías, pero no podía estar segura de cuál era la correcta. Tanto Yu como Tío se estremecieron. Como magos expertos, sabían lo imposible que era esconder algo tan grande y tan bien que nadie, ni siquiera un mago maestro, podía verlo. Las dos se tragaron saliva, pero nadie los menospreció por ello. ¿Los otros estaban igual de abrumados? Los juicios a los que se habían enfrentado hasta ahora habían sido los más desagradables, los más difíciles hasta el momento, pero esperaban lo mismo de un libertador. Lo que no se esperaban, era que este libertador tuviera también un sentido estético. Supongo que este es el objetivo final. Entonces, Hajime y las niñas asintieron con la cabeza, y luego se dirigieron a la litografía. Pasaron por debajo de un intrincado arco al cruzar el puente sobre los canales. A medida que se acercaban a la tabla de piedra, comenzó a brillar. Maná verde brillante llenaba los canales, parecía que los canales mismos eran el último círculo mágico de este laberinto. De las vías fluviales surgieron notas de luz verde, como miles de luciérnagas. La sensación habitual que acompañaba la lectura de sus recuerdos asoló al grupo. Luego Hajime y las niñas sintieron que el conocimiento de la antigua magia de este laberinto se imprimía a la fuerza en sus mentes. Aunque el grupo de Hajime estaba acostumbrado, el resto no. Un bonito chillido vino de alguien del grupo de Koki cuando le hicieron sondear su mente. Justo cuando Hajime estaba a punto de decir algo sobre la magia que acaban de adquirir, el árbol detrás de la litografía comenzó a retorcerse. Alerta instantánea, el grupo sacó sus armas. La corteza del árbol se torció y se deformó hasta formar una aproximación del rostro de una persona. La cara sobresalía del tronco hasta formar una cabeza y unos hombros plenos. Una vez que la persona, no, la cara de la mujer estaba completa, abrió los ojos y habló. Primero, permítame felicitarlo por llegar hasta aquí. Soy Liutigi Saltina. Has hecho bien en completar mi prueba, junto con las pruebas de los otros laberintos. Tienes mi respeto por completar un guante tan difícil, y mis disculpas por forzarte a hacerlo. Parecía que el árbol era el medio en el que se habían guardado los recuerdos de Altina. No era muy diferente del holograma que Oscar Orcas había dejado atrás. Parece una princesa, murmuró Kouri. Hajime asintió de acuerdo. Sí, claro que sí. Liutigi Saltina tenía el mismo aire refinado y se comportaba de la misma manera digna que Liliana. Como era solo la cabeza, los hombros y el pelo largo y liso que sobresalía del tronco del árbol, Hajime no podía estar completamente seguro, pero se veía como una belleza. Sus largas orejas se afilaban a puntas afiladas, denotaban que era una elfa. Sin embargo, un juicio de esta naturaleza era necesario. Desde que has completado varios otros laberintos, probablemente has aprendido acerca de las tragedias del pasado, de nuestra relación con los dioses, y de la tiranía bajo la cual vive nuestro mundo actualmente. Es por esta razón que quería que ustedes conocieran tanto la fuerza que puede derivarse de los lazos irrompibles como las formas en que pueden ser probados. Además, habiendo llegado hasta aquí, sentí la necesidad de enseñaros tanto la fuerza del corazón de una persona como su fragilidad. Rezo para que este conocimiento te ayude en las pruebas venideras. Sea y los demás escucharon el discurso de Liutigis con gran atención. Sin embargo, Hajime estaba empezando a impacientarse. ¿Estaba claro que estaba cansado del sermón? La única razón por la que guardó silencio fue porque sabía que los demás estaban interesados. No sé con qué propósito buscaste mi magia, la magia de la evolución. Y ahora que es tuyo, eres libre de usarla a tu antojo. Todo lo que pido es que, por favor, no permitas que este poder gobierne tus pensamientos. Si alguna vez llega un momento en que te sientes ahogado en el poder que has obtenido, aferrado a los lazos que te ayudaron a superar estas pruebas, Hajime empezó a mirar a su alrededor. Estaba buscando la prueba de que habían conquistado este laberinto. Era obvio que no estaba prestando mucha atención a Liutigis. A juzgar por las miradas constantes que seguía dando la litografía, probablemente planeaba sacarlo todo pronto. Como precaución, se agarró a su brazo izquierdo, mientras que Yu cogió el derecho y Kouri le rodeó la cintura con sus brazos. Silenciosamente le suplicaron que esperase, calmando a Hajime lo suficiente como para escuchar el resto del discurso. El poder de mi magia antigua, la magia de la evolución, te permite mejorar todas las demás formas de poder, no importa cuán débil sea.
Ya se te debería haber concedido el conocimiento de cómo usarlo. Pero ahí no es donde reside el verdadero valor de esta magia. Los ojos de Hajime se abrieron de repente. Miró a Liu Tijis, su curiosidad despertó. El conocimiento que se les había dado no contenía nada sobre el verdadero valor de la magia de la evolución. Al darse cuenta de que a Hajime le interesaban las palabras de Liu Tijis, Yu y los demás lo soltaron. Mientras tanto, Shizuku le miró con exasperación. Como su nombre indica, la magia de la evolución hace que otros poderes evolucionen. Naturalmente, eso incluye otra magia antigua. Magia de creación, magia de gravedad, magia espiritual, magia de transformación, magia espacial y magia de restauración. Estas son todas poderosas ramas de la magia que manipulan las fuerzas fundamentales que gobiernan este mundo. Si tuvieras que evolucionarlas todas y combinarlas, darías nacimiento a una magia que sobrepasa todas las demás. Magia que podría ser considerada verdaderamente divina. Magia conceptual. Alguien tragó saliva, el ruido resonando fuerte en el siguiente silencio. La sorpresa estaba grabada en cada centímetro de la cara de Hajime. Pensó en lo que Milady Reisen le había dicho en el desfiladero de Reisen: necesitarás adquirir todas las antiguas magias que los liberadores dejaron atrás para lograr tu objetivo. Eso es lo que ella dijo. Y ahora, Hajime finalmente entendió lo que quería decir. La magia conceptual es exactamente lo que parece. Puede dar lugar a cualquier concepto que su usuario pueda imaginar, otorgándole los poderes de un dios. Sin embargo, incluso si consigues reunir toda la magia antigua, dominar la magia conceptual no será fácil. Porque la magia conceptual no opera sobre la teoría, sino sobre la fuerza de voluntad. Necesitarás una voluntad increíblemente poderosa para adaptar esta magia a tus deseos. Así que es por eso que no obtuvimos ningún conocimiento de eso del círculo mágico. Hajime levantó una ceja. Después de todo, una voluntad increíblemente poderosa no era muy específica. Incluso con nuestros poderes combinados, los liberadores solo fuimos capaces de crear 3 hechizos mágicos conceptuales. Sirvieron a nuestras necesidades lo suficientemente bien, pero... A pesar de todo, como regalo, le transmitiré uno de esos a usted. La tablilla de piedra debajo de Liu Tijis se deslizó hacia un lado, revelando un objeto que parecía un reloj de bolsillo. Hajime se agachó y lo cogió. El frente del objeto estaba cubierto con una sustancia translúcida similar al vidrio y dentro había una sola aguja. En la parte posterior estaba grabada la cresta de Liu Tijis altina, lo que indica que el objeto también les sirvió como prueba de que habían conquistado el laberinto. Mientras Hajime examinaba el objeto, Liu Tijis continuó su discurso. Ese objeto se llama la brújula de los caminos eternos. El concepto de este hechizo mágico está impregnado de, señala a su dueño hacia lo que deseen. Al escuchar esas palabras, el corazón de Hajime empezó a latir con fuerza. Se sentía como si su cuerpo estuviera en llamas. Todo sonido se desvaneció, y esas palabras se repitieron una y otra vez dentro de su cabeza. Señala a su dueño hacia lo que ellos desean. Eso significa que, si deseas algo, la brújula te mostrará dónde se puede encontrar ese algo. Si ese algo es una persona desaparecida, un objeto oculto o incluso un mundo diferente, el otro mundo al que Liu Tijis probablemente se refería era el mundo de los dioses. Si se necesitaba una voluntad increíblemente fuerte para crear la magia conceptual, no había duda de para qué habían creado estos hechizos los liberadores. Para derrotar a los dioses, significa que originalmente, esta brújula había sido hecha para descubrir su ubicación. Hajime adivinó que Oscar había usado su magia de creación junto con la magia conceptual para hacer esta brújula. Sin embargo, si esta brújula era capaz de mostrar el camino al mundo de los dioses, entonces eso significaba que también era capaz de mostrar el camino de vuelta a casa a Japón. En sus manos era una guía para el camino a casa. Finalmente, por fin, encontró su primera pista real. Una alegría inconmensurable llenó su corazón. Estaba tan feliz que no podía expresarlo con palabras. De hecho, ni siquiera sabía qué tipo de expresión hacer. Su mano tembló. El día que renació en el abismo, juró que volvería a casa, sin importar lo que le costara. La sensación de euforia hizo que los acontecimientos de su largo y arduo viaje resplandecieran en su mente en un instante. Mantén la compostura. No es momento de celebrar todavía. Hajime hizo que las lágrimas que brotaban de sus ojos se secasen, como se advirtió mentalmente. Su mano izquierda mecánica crujió cuando la golpeó con el puño. No era la misma mano con la que había venido a este mundo, pero estaba orgulloso de ello. Mientras miraba su brazo falso, renovó su resolución. Y luego, se giró para encontrar a Yu mirándole suavemente.
Cogió la falsa mano de Hajime y entrelazó sus pequeños dedos alrededor de la suya. Mientras consigas toda la magia antigua y poseas una voluntad inquebrantable, podrás ir a donde tu corazón desee. Aunque no podía conocer los sentimientos actuales de Hajime, la memoria de Liutigis parecía sonreír mientras decía eso. Finalmente, dijo las últimas palabras habituales de todos los liberadores. Pero esas palabras, pronunciadas hace siglos desde lo más profundo de su corazón, llegaron a Hajime. Rezo para que puedas vivir libremente, en un mundo en el que puedas elegir tu propio futuro. Que el camino que recorras esté lleno de bendiciones. Todavía sonriendo, Liutigis desapareció de nuevo en el árbol. Aquí, en la cima misma del gran árbol, Liutigis les había hablado a través de otro árbol que estaba creciendo en su cima. Pensando en ello, a Hajime le pareció que todo el gran árbol albergaba el espíritu de Liutigis. El grupo se quedó en silencio, ya fuera por temor a lo que acababa de decir o por estar demasiado ocupado digiriendo las palabras de Liutigis. El único sonido era el viento crujiendo entre las hojas. Finalmente, Hajime rompió el silencio. Con una voz uniforme y controlada, se giró hacia Yu y habló, por si acaso. Yu, ¿crees que podrías usar magia espacial y magia de evolución para teletransportarte a otro mundo? Kouki, Shizuku, Suzu y Kori se pusieron rígidos cuando preguntó eso. Yu no contestó enseguida. Sabía lo importante que era esta pregunta para Hajime, así que se aseguró de considerar todas las posibilidades, usando su vasto conocimiento como la mejor maga del mundo, junto con la información que acababa de recibir, pasó por miles de simulaciones en su cabeza, tratando de pensar en un hechizo que haría el trabajo. Después de agotar todas las posibilidades, murmuró algo desanimada, lo siento, ya veo, así que es imposible después de todo. Pero de nuevo, si todo lo que necesitabas para llegar a un mundo diferente era magia de evolución y magia espacial, a los liberadores no les habría costado tanto hacerlo. Liutigis había dicho que los liberadores habían creado 3 hechizos de magia conceptual. El primero había sido el hechizo con el que estaba imbuida la brújula de los caminos eternos. Magia que apuntaba a quien la portaba hacia lo que deseaban. Los otros 2 eran probablemente un hechizo para permitir a alguien viajar entre mundos, y un hechizo para derrotar a los dioses. En otras palabras, a menos que Hajime alcanzase un nivel en el que pudiese usar magia conceptual, el teletransporte entre mundos sería imposible. Yu miró hacia abajo, deprimida por no cumplir las expectativas de Hajime. Sin embargo, Hajime la miró amablemente y pasó sus dedos por su pelo rubio dorado. Sorprendido por la sensación de sus dedos en la nuca de ella, Yu le miró de nuevo. No mires tan abajo. No creí que fuera a ser posible de todos modos. Todo lo que eso significa es que tenemos que conseguir la última magia antigua que queda, así que no pongas esa cara, dijo Hajime con una sonrisa. Yo había visto la sonrisa de Hajime tantas veces que podía recrearla de memoria, pero aún así consiguió hacer que su corazón se acelerase. Había algo diferente en esta sonrisa. Era más suave, cálido y profundo que cualquier sonrisa que Hajime hubiese hecho antes. De hecho, no era muy diferente a la sonrisa de Liutigis de antes. Yu respiró hondo para calmar su palpitante corazón. Entonces, ella le devolvió la sonrisa con una tan radiante como la suya. Los 2 se miraron a los ojos. Un segundo después, Sea, que había estado tan cautivada por la sonrisa de Hajime como Yu, volvió a entrar en razón e intentó de nuevo captar la atención de Hajime. Hajime-san, Yue-san, ¿ya terminaron de coquetear? El atajo que lleva de vuelta al bosque ha aparecido, así que creo que ya es hora de que nos vayamos. Hajime y Yu se dieron la vuelta ante la alegre voz de Sea y vieron que un nuevo círculo mágico había aparecido en otro rincón del jardín. Sea probablemente tenía razón al asumir que era un atajo de regreso al suelo. Hajime luego se giró hacia Sea e inclinó la cabeza, confundido. Por alguna razón, Sea, junto con Kouri y Tio, se sonrojaron al mirarle. Pero antes de poder preguntar qué estaba pasando, Koki le interrumpió. Hey, Nagumo. Si lo que esa mujer dijo es verdad, una vez que puedas usar esa magia conceptual o lo que sea, sí, podremos irnos a casa. Bueno, como mínimo, esta brújula podrá mostrarnos cómo llegar allí, ya veo. Koki se mordió el labio, su expresión una mezcla de esperanza y frustración. Ryutarou, Suzu y Shizuku también parecían divididos entre la felicidad y el temor. Parecía que querían preguntar algo, pero no lo hacían. Sus preocupaciones provenían del hecho de que aún no habían terminado de encontrar un camino a casa, y el único entre ellos que probablemente conseguiría con éxito la totalidad de la magia antigua era Hajime y su grupo, Nagumo-kun. Una vez que encuentres un camino de vuelta, ¿podrías? Suzu vaciló, incapaz de terminar su pregunta. Sin embargo, Hajime sabía lo que intentaba preguntar.
La razón por la que dudaba tanto en preguntarlo era porque sabía lo fría que había sido Hajime con ellos cuando se habían reunido por primera vez. Era totalmente posible que Hajime se llevara a sus propios camaradas cuando encontrara el camino de vuelta y dejara a todos los demás atrás. Normalmente, Suzu era la más brusca de todas, pero cuando se trataba de cosas importantes como esta, le costaba trabajo decir las palabras correctas. Independientemente de si eso era un defecto de carácter o no, era preferible a creer ciegamente que Hajime los traería a todos de vuelta con él. Como mínimo, Hajime encontró que la pregunta de Suzu era digna de elogio. No te preocupes. Mientras no haya restricciones como un número máximo de personas que pueda teletransportar, me llevaré a todos conmigo. Ya veo. Jejeje. Gracias, Nagumo-kun. De todos modos, considerando lo preocupada que suenan, asumo que no te concedieron la magia antigua. Ag. Kouki, Ryutaro y Suzu bajaron la cabeza avergonzados. Con la magia de la evolución, habrían podido actualizar todas sus estadísticas. Por supuesto, dado que la magia de la evolución todavía era magia antigua, se necesitaría una enorme cantidad de maná para usarla, y a lo sumo, podrían hacer algo como usar Limit Break, sin los efectos secundarios exhaustivos. Sin embargo, bastaría con dejarles conquistar la primera parte del laberinto del Gran Orca sin ningún problema. De hecho, probablemente también podrían hacer un buen avance a través del verdadero laberinto de orcas. El hecho de que no sonaran nada confiados en su habilidad para manejar otro laberinto significaba que no se habían ganado el derecho a recibir la magia de Altina. En el grupo de Kouki, sin embargo, solo había una persona que no parecía tan preocupada y que miraba torpemente hacia otro lado mientras trataba de pensar en algo que decir. Yaegasi. Bueno, parece que al menos tienes la magia. UMMC, parece que puedo usarla. ¿De verdad puedes, Shizuku? ¿En serio? Bien hecho, chica, sabía que podías hacerlo, Shizu. Por eso eres mi niñera. Había logrado conquistar la prueba del placer, el mundo ideal ilusorio, e incluso la prueba de las emociones invertidas. No fue ninguna sorpresa que lo hubieran aceptado como alguien que había despejado el laberinto. Aunque sus contribuciones al combate habían sido pocas, había demostrado que tenía la fortaleza mental para manejar la magia antigua. Suzu se alegró mucho por su amiga, mientras que Ryutaro parecía igual de impresionado y celoso. Kouki, por otro lado, tenía una sonrisa en su cara mientras alababa a Shizuku, pero parecía preocupado por algo, y había una sombra tras sus ojos. ¿Preocupado? Shizuku siguió mirándole fijamente. En cualquier caso, volvamos a ver Vergen y descansemos. Creo que esa pelea de cucarachas me traumatizó. Creo que nunca he estado en una pelea tan agotadora. Además, sigo agotado después de usar Limit Break, necesito que me cure. Fufu, déjamelo a mí, Hajime-san, si quieres curarte, ¿por qué no usas mis esponjosas orejas de conejo? La curación es literalmente mi trabajo, Hajime-kun. Déjame cuidarte. Haré lo que sea y todo lo que necesites. Y por cualquier cosa, quiero decir absolutamente cualquier cosa. ¿De verdad está tan cansado, maestro? Muy bien, yo seré su silla. Siéntete libre de sentarte sobre mí todo lo que quieras. No importa cómo me duelan los huesos, lo soportaré por ti. La expresión de Hajime se volvió seria, y miró a cada una de las personas de su grupo. Kouri, Tío y Yu. Parecía estar confirmando algo. Y una vez que terminó, miró al cielo, confirmando algo dentro de sí mismo. En ese momento, Sea y los otros inclinaron sus cabezas, confundidos. Pero después de unos segundos, Hajime miró hacia abajo y les dio una sonrisa de preocupación. Kouri suspiró. La sonrisa que llevaba ahora era una que ella pensó que nunca volvería a ver, una que casi había olvidado. Lágrimas brotaron en los ojos de Kouri mientras resurgían sus viejos recuerdos. Sea y Tío también se sorprendieron, aunque menos. Estaban acostumbradas a ver las sonrisas intrépidas, arrogantes y despiadadas de Hajime, pero nunca habían visto una sonrisa como esta. Aunque era leve, Hajime había cambiado en el transcurso de su viaje. Era difícil describirlo con palabras, pero era casi como si se hubiera vuelto más amable, sin dejar de ser tan agudo y agresivo como antes. Al menos, eso es lo que les pareció a Yu y a los demás. La persona que había sido antes de ser convocado a Tortus y la persona en la que se había convertido después de que el sufrimiento en el abismo había comenzado a fusionarse. Como era ahora, tenía partes iguales, despiadadas y amables, y aunque parezca extraño, Yu y las demás encontraron la combinación increíblemente atractiva. ¿Qué pasa, chicas? ¿No necesitamos apresurarnos a volver para que todos puedan curarme?, dijo Hajime, y con eso, se dio la vuelta y se dirigió al círculo mágico. Kouri se frotó las lágrimas de sus ojos, y Shizuku sonrió y puso una mano sobre el hombro de su amiga.
La nostalgia se apoderó de sus pupilas. Ambas se alegraron de ver al viejo y simpático Hajime de vuelta. Ahora lo entiendo. Yu cogió la mano de Kouri y le sonrió suavemente. En cuanto a lo que exactamente Yu había entendido, los demás lo sabían sin tener que preguntar. Era la razón por la que Kouri se había enamorado de Hajime en primer lugar, en Japón. Yu y las demás solo conocieron a Hajime tras su transformación, pero Kouri también le había conocido antes, y ahora que los dos Hajime habían empezado a fusionarse, todos se sentían como si estuvieran en la misma página a la hora de entenderle. «Hey, ¿a qué estáis esperando?», preguntó interrogativamente Hajime mientras se daba la vuelta. Ya había activado el círculo mágico. Yu y las demás compartieron una sonrisa de sabiduría, y luego corrieron tras él. Suzu, Ryutaro y Shizuku también estaban muy contentos, ya que finalmente habían encontrado el camino de vuelta a casa. Solo uno de ellos tuvo que forzarse a parecer feliz. Así, la aventura del grupo dentro de Altina llegó a su fin. Con renovada esperanza en sus corazones, el grupo regresó a Berbergen. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.